Señoras y señores, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este acto de la presentación de la sexta edición de la revista jurídica de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay en el Salón Profesora Doctora Irma Alfonso de Mogarín. Nos honran con su presencia nuestro paz presidente, el doctor Enrique Mongelos Aquino, nuestro actual presidente, el doctor Ángel Daniel Coene, su excelencia, el señor ministro, profesor doctor Manuel Ramírez Candia, nuestro vicepresidente primero, el fiscal adjunto Roberto Zacarías, el defensor público Eleno Quiñones, director de la revista jurídica, el doctor Raúl Florentín, coordinador de la Secretaría de Capacitación de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, el doctor César Augusto Cañete, defensor público en representación de la defensora general, la doctora Lorena Segovia, quien se excusó. Igualmente está el doctor Paulino Escobar, defensor adjunto civil, el doctor Alejandro Gatti, el senador Alejandro Gatti, director gerente de Intercontinental Editores, miembro del comité ejecutivo y la comisión directiva, autores de los artículos de la sexta edición presentes aquí, socios y socias, buenas tardes. Su excelencia, el señor ministro, el doctor Luis María Benítez Herrera, también se excusó de no poder participar esta tarde en este acto. También está el presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay, el doctor Fernando Basual. Seguidamente, señoras y señores, tendremos las palabras de bienvenida y agradecimiento del presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, el señor Ángel Daniel Coene. En primer lugar, hago llegar mi saludo al paz presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, porque la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay tiene una regla en homenaje y como consecuencia de todo lo que hicieron los presidentes en cualquier protocolo, estando inclusive el presidente de la República, es el paz presidente al cual se le nombra. Protocolo que conoce nuestro amigo el señor ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia, que ha sido y es ahora ministro de la Corte, pero era antes que nada un dirigente gremial de primer nivel. Señor ministro, muchísimas gracias a las autoridades presentes, a los compañeros y compañeras que de una u otra forma están siguiendo de manera permanente esta Secretaría de Capacitación que muy bien lo encabeza Raúl Florentín. Y quiero significar como algo demasiado positivo, que generalmente en este país se suelen dejar los proyectos y las ideas de otros movimientos, de otros presidentes en este caso, pero esta es una idea del past president doctor Enrique Luis María Mongelos, que cuando teníamos por aquel entonces, y Manuel sabe, una pequeña revista informativa, la gente nos decía, pero nuestra revista no hay artículos, no hay nada que aprender. Y les decía, señores, esta es una revista informativa. Vamos a hacer una revista formativa. Y como consecuencia de eso, el doctor Mongelos y su comisión directiva en aquel entonces toma esa idea y desde aquel entonces estamos saliendo a la luz pública y por sobre todas las cosas ahora mucho mejor afianzados porque tenemos el apoyo irrestricto del doctor Manuel de Jesús Ramírez, que en aquel entonces nos dijo, cuando estábamos un poco flojos en capacitación, nos dijo, este cachito ya yo, porque tuve capacitación, capacitación y capacitación. Y respecto a lo que al producto que vamos a lanzar hoy, quiero significar de que muy pocas veces suelo fijarme en el editorial y quiero felicitarle mi querido el mío, Leno, que de una u otra manera sintetizó lo que es esta revista. Prácticamente en el primer párrafo ya se significa y se establece lo que es nuestra revista. Les voy a leer porque no tenemos muchas cosas, lo que dice y que ustedes van a leer después. La revista jurídica de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay se constituye en una publicación académica
periódica de carácter científico que ambiciona ofrecer una información actualizada y relevante relacionada a la legislación, la jurisprudencia y la doctrina jurídica en general, para que se fomente el debate y el intercambio de ideas. En esencia, en esas 5 o 6 líneas se resume el temperamento y la filosofía que se establece en esta revista jurídica. Así que no sé qué decirles más, sino que reiterar mis felicitaciones a Raúl, a todo el equipo que está trabajando con él. Posiblemente algunos voy a olvidarme y al salir ya me van a decir, te olvidaste de mí, yo también trabajé, ¿verdad? Pero yo ya les pido disculpas, me retan nomás ya con posterioridad. Pero quiero significarles que el, las veces que el doctor Ramírez Candia me encontraba, me decía Yeyapota en guaraní. Nosotros hablamos en guaraní, estamos fortalecidos porque este es nuestro idioma. Yeyapota para el curso importante, y yo creo que no van a encontrar en los últimos tiempos un curso tan importante, una especialización en derecho penal, que ustedes habrán visto el flyer, donde están nada más ni nada menos que 5 ministros de la Corte, donde están profesores de la Facultad de Derecho, y donde también están eh, los mejores, los mejores profesionales del derecho argentino. Así que yo creo que, ministro, aquí esta idea suya está cumplida por esta su asociación, y está cumplida para que tengamos la capacitación en 12 meses, que no se pueden quejar absolutamente nadie, que no vamos a tener el tiempo suficiente. Ministro, ese hándicap que usted nos dio hoy está trayendo sus frutos, y creo que esa es la manera en que la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, de forma colectiva, apoya a los socios y socias de la asociación. Muy difícil que cumplamos de forma individual, pero de forma colectiva yo creo que Raúl nos puede decir que el año pasado hemos tenido más de 60 cursos, que es un número récord prácticamente en cuestión de capacitación. Así que, señor ministro, creo que en gran parte se debe a su estímulo. Esta asociación nunca ha sido tan generosa en conceptos, pero los apoyos y las apreciaciones son válidas, tenemos que decir a las cosas por su nombre. Muchas gracias, señor ministro. De esta forma hemos escuchado las palabras de nuestro presidente, el señor Ángel Daniel Coene González. Seguidamente, pero antes, damos la bienvenida al licenciado Yamir Almen, director de Recursos Humanos del Poder Judicial. Seguidamente, damas y caballeros, damos la palabra a su excelencia, al profesor doctor Manuel Jesús Ramírez Candia, quien se referirá brevemente a la revista jurídica, su 6ª edición. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco en primer lugar al presidente de la asociación, al apreciado amigo Cachito Coene, a Raúl, coordinador académico, y a mi amigo Eleno Quiñones, que diríamos me impuso la obligación de leer 7 artículos o 7 ensayos que contiene la revista que vamos a presentar en el día de la fecha. Lo que voy a hacer es una reseña sintética del contenido de la revista número 6 de nuestra Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, que, como se ha señalado en la parte introductoria de la revista, constituye un medio de difusión de las investigaciones jurídicas de los asociados en especial, y también de información para los operadores del sistema judicial. En la presente edición de la revista se desarrollan 7 temas jurídicos que abarcan la temática de diferentes sectores del derecho, como penal, civil, ambiental, procesal penal y constitucional, siendo los temas específicos los siguientes: la protección ambiental en el Paraguay, la responsabilidad civil de los directores de las instituciones educativas en el Paraguay,
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la Constitución de la República del Paraguay, eficacia de la prueba única para enervar la presunción de inocencia, el abuso sexual a través del uso de la tecnología de la información y de la comunicación en el Código Penal paraguayo, lineamientos históricos, dogmáticos del dolo en la doctrina y por último, control de constitucionalidad a 30 años de la vigencia de la Constitución, acuerdo y sentencia número 109/2022. Ahora, en cuanto al contenido, a lo que me voy a referir es en forma breve, por cierto, porque el objetivo es que ustedes posteriormente puedan leer, informarse de las informaciones que provee esta revista jurídica. Y en tal sentido, en cuanto al primer trabajo sobre la protección de los derechos ambientales en el Paraguay, que ofrece nuestro expresidente, aquí se dice past president, Enrique Mungelos, es una explicación teórica de las disposiciones sobre el ambiente que establece la normativa constitucional, comenzando desde la conceptualización del derecho ambiental, la delimitación de los conceptos previos identificados por el autor, las directivas constitucionales de protección ambiental, las directivas explicadas con suficiencia, y también los delitos ambientales. Y también, por último, los problemas que genera el ambiente. En cuanto al segundo tema, que se refiere a una novedosa situación que se vincula a la responsabilidad civil de los directores de los centros educativos en el Paraguay del juez de paz de liberación, tal como lo reconoce el autor, es un tema poco desarrollado en nuestro país, pero que se haya contemplado en el artículo 1843 del Código Civil y que lo explica con los antecedentes legislativos, derecho comparado y con un desarrollo preciso desde el comienzo de la responsabilidad por los daños que puedan causar los alumnos bajo su vigilancia hasta la liberación de la responsabilidad con puntualizaciones desde la edad de los alumnos y los hechos generadores de la responsabilidad. De la lectura del trabajo se percibe también la diferencia que existe en la doctrina nacional sobre el motivo de liberación de la responsabilidad. Pues un autor, no cito el nombre porque ustedes tienen que leer, pues un autor sostiene que se libera con la prueba de la imposibilidad de evitar el resultado dañoso y otro con el traslado de la responsabilidad del cuidado. El otro tema se vincula a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conforme con la Constitución de la República del Paraguay, que nos provee la jueza de primera instancia de la ciudad de Santa Rita. Expone los diferentes artículos constitucionales que consagran los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero se expone también los datos estadísticos que revelan que la normatividad constitucional no se traduce en la satisfacción de los problemas que la realidad social presenta en nuestro país y que se traduce fundamentalmente en alto índice de pobreza, carencia de cuidado a la salud, educación y vivienda, entre otros. El tema sobre eficacia de la prueba única para enervar la presunción de inocencia de la jueza penal de sentencia de Alto Paraná expone el proceso de superación de la invalidez de la prueba única como medio probatorio. Y en este proceso, superado con la libre valoración probatoria, se respalda en precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precedente español,
también de la jurisprudencia argentina y de la propia Corte Suprema de la República del Paraguay. En ese desarrollo del tema principal se hace también referencia a temas vinculados a carga probatoria, etcétera, siempre con el respaldo no solamente normativo, sino también de la jurisprudencia internacional. El otro tema, que es de mi amigo Eleno Quiñones, yo no sé si voy a poder evaluar esto, pero voy a hacer una reseña, ¿verdad? Sobre el tema abuso sexual por medio de la tecnología de la información y de la comunicación en el Código Penal paraguayo. Es un tema también poco explorado en el derecho paraguayo, pero de tremenda actualidad por la proliferación del uso de la herramienta tecnológica que facilitan la comisión del hecho punible que se explica en el trabajo. El hecho que se analiza en el trabajo, tal como explica Eleno, es la conducta de personas que disfrazan su identidad en la herramienta tecnológica para comenzar una comunicación con los menores y convencerlos para que puedan sacarse fotografías o videos desnudos o produzcan material audiovisual de contenido sexual. Se explica en el trabajo el bien jurídico que se protege en la tipificación del hecho punible analizado, el desarrollo normativo en el Código Penal paraguayo, en la que se da cuenta de la deficiente regulación del hecho punible en la redacción originaria del Código e incluso en la actual redacción del artículo 135b, ley número 6002 del año 17, que es sometido a un análisis exhaustivo para concluir con una propuesta de modificación del tipo penal analizado desde la denominación del hecho punible y la necesidad de incorporación de otras circunstancias fácticas con los cuales se vulnera el bien jurídico protegido por este hecho punible. El tema sobre lineamiento histórico, dogmático del dolo en la doctrina, que aborda la jueza penal del Tribunal de Sentencia de Misiones, es una exposición descriptiva del concepto de dolo en tres escuelas del pensamiento penal, como la escuela clásica, el neocantismo y el finalismo, que se puede considerar como una clara exposición del concepto del dolo de conformidad con las diferentes corrientes analizadas, que se respalda con la doctrina más autorizada de la dogmática penal. Y es importante resaltar en este trabajo que conforme con la corriente del pensamiento, el análisis del dolo tiene una ubicación diferente. Es decir, en algunos casos, o según una corriente, se analiza en reprochabilidad y en otro ya en el elemento del tipo penal. Para concluir que efectivamente el sistema penal paraguayo hoy día se adhiere a la corriente del pensamiento que se denomina el finalismo. El último tema que se desarrolla en la revista, al que me voy a referir un poco más por una cuestión de facilidad, ¿verdad? El último tema que se vincula, que se desarrolla en la revista se refiere al control de constitucionalidad y en la que me parece que los temas centrales del trabajo se vinculan con la cuestión no justiciable, en la que la agente fiscal, si mal no recuerdo, en la que la agente fiscal resalta lo expuesto por un ministro en un fallo de la Corte Suprema que sostiene la existencia de cuestiones no justiciables, que serían aquellas decisiones discrecionales de los poderes públicos, pero que se puede someter a control los aspectos formales de la decisión, como el derecho a la defensa. Yo debo aclarar que soy partidario de la justiciabilidad plena, y es que por ello generalmente celebro que la Corte Suprema de Justicia no haya rechazado in limine una acción de inconstitucionalidad con el argumento de que lo impugnado es una cuestión no justiciable. Quizás manteniendo el criterio
de la justiciabilidad plena de los actos del poder, criterio asumido en el acuerdo y sentencia número 184 del 31 de julio de 1995, que con el voto del doctor Pacielo Candia decía: en un Estado de Derecho no hay acto de poder que no se pueda someter al control del Poder Judicial. También debo reconocer de que yo soy partidario del control constitucional pleno, es decir, de que el control en el orden jurídico paraguayo, el control es un control formal y también material de las decisiones de los poderes públicos. El otro tema que a mí me parece central del trabajo se vincula a quiénes son los competentes para el ejercicio del control de constitucionalidad, que se analiza a partir de un fallo de la Sala Constitucional, teniendo como parámetro el voto del ministro Ríos Ojeda, en la que, en resumen, se sostiene que la consulta no es procedente y que los jueces tienen la obligación de aplicar la Constitución como fundamento de sus fallos. A partir de esta afirmación, que se repite en algunos votos, especialmente el doctor Ríos, a partir de esta afirmación se ha sostenido que el control de constitucionalidad es de carácter oficioso, y algunos consideraban que era un cambio radical en la cuestión del diseño de control de constitucionalidad en el país. Pero tengo que reconocer que yo considero que esta problemática y esta supuesta revolución parte de una confusión conceptual que no es nueva en la dogmática constitucional de nuestro país, pues el doctor Sapena Burgada ya lo expuso en su momento. El doctor Sapena decía de que el control constitucional es difuso y aparece realmente en la primera edición, la primera revista que publicó la asociación, que era una primera revista de carácter no solamente informativo, sino formativo. Creo que la confusión conceptual a la que me refiero se vincula a que el control, ¿a qué es en definitiva el control de constitucionalidad? Si es invalidar la norma contraria a la Constitución o aplicar la Constitución. Por una parte, se considera control de constitucionalidad la competencia para invalidar la norma contraria a la Constitución, que yo considero que es el que se ajusta al artículo 137 de la Constitución. Y en tal caso, conforme con este criterio, el control de constitucionalidad en el Paraguay es concentrado, porque solo la Corte Suprema de Justicia tiene la competencia de invalidar una norma que se considera contraria a la Constitución. Por otra parte, si se considera que el control es aplicar la Constitución, entonces es difuso, porque todos los jueces están obligados a aplicar la Constitución conforme dispone el artículo 256 de la misma Constitución, que es lo que considero que se expone en el voto del doctor Ríos Ojeda, sin atribuir competencia a órgano que no sea la Corte Suprema de Justicia, la de declarar la invalidez normativa, y tampoco, repito, en el voto a la que se refiere el trabajo, el voto de Ríos Ojeda no le atribuye competencia a los jueces para declarar la invalidez de la norma contraria a la Constitución, solamente aplicar la Constitución. ¿Y cómo se resuelve eso? Y creo que en eso había utilizado el doctor Ríos una opinión nuestra, diciendo de que si
si es que el juez encuentra que una norma legal es contraria a la Constitución, entonces solamente hace uso de un criterio muy fácil cuando se presenta una antinomia entre una norma superior y otra inferior. Es decir, resuelve la antinomia aplicando la norma constitucional. Y claro que con esto no se invalida nada, sino que se aplica la Constitución. Y creo que esta supuesta revolución a la que refiere algunos es solamente producto de esa confusión que surge de si la declaración de inconstitucionalidad es invalidar o aplicar. Creo yo firmemente de que la declaración de inconstitucionalidad es invalidar la norma conforme prescribe el artículo 137 de la Constitución. Pero tengo que reconocer que esto es lo que aporta nuestra revista, porque lo que he manifestado realmente revela la importancia de los temas que se desarrollan en la revista, porque permite reflexionar sobre los temas desarrollados y encontrar coincidencias y también divergencias, con lo cual realmente se ayuda a un mejor conocimiento del derecho y fundamentalmente para que podamos, diríamos, ofrecer un mejor servicio a la comunidad. Creo que la revista, con los temas que desarrollan aquí, va a contribuir a esa tarea. Así que solamente invitarle a que disfruten de la lectura de la revista y muchas gracias. De esta forma hemos escuchado a su excelencia, al ministro doctor Manuel Ramírez Candia, refiriéndose a los diferentes artículos de esta sexta edición de la revista jurídica de nuestra asociación. Seguidamente escucharemos al defensor público Eleno Quiñones, director de la revista jurídica. Muchas gracias. Y bueno, a mí me toca solamente dar los agradecimientos, en especial al apreciado ministro Manuel Ramírez Candia por haber aceptado el compromiso de realizar la presentación de esta sexta edición de la revista de la asociación. También quisiera agradecer a nuestro presidente, el doctor Mongelos, que a su vez también es autor en esta edición de la revista, al presidente, el doctor Cohen de la asociación, a nuestro vicepresidente, el doctor Zacarías, al doctor Raúl Florentín también. Y también quisiera dar un agradecimiento, si bien no está aquí presente, a quien fuera nuestro vicepresidente segundo, el doctor José González Maldonado, quien realmente fue el que contactó conmigo y vio el potencial en mi persona y me ha comprometido a asumir la dirección de esta revista. En verdad debo agradecer al presidente y al comité, porque ustedes no saben todo el compromiso que pusieron para que la publicación de esta sexta edición sea realidad. También agradezco acá al señor Gatti de Intercontinental por la asesoría que nos dieron en esta sexta edición. Y por supuesto, debo agradecer a los principales protagonistas de esta sexta edición, que son los autores. Sin los autores no hay revista. Entonces, mi agradecimiento especial a todos los autores, a quienes le veo que están aquí presentes, por haberse animado a presentar artículos científicos de calidad, porque estos artículos han pasado por un proceso arduo de control, tanto de contenido y de metodología. La revista tiene una persona encargada de realizar el control estricto de la metodología. Ha sido contratada específicamente para dicho cometido. Por lo tanto, mis felicitaciones y agradecimiento por haber confiado en nosotros y haber postulado esos artículos para ser publicados en esta revista. Me queda mencionar también los desafíos que tenemos en esta revista de la asociación. Y el principal desafío que tenemos es la indexación
de la revista en repositorios de revistas científicos. ¿Por qué? Porque eso va a dar visibilidad en primer lugar a la revista, porque puede ser consultado desde cualquier lugar del mundo. Y por sobre todo también va a dar prestigio a los autores. Y eso es lo que buscamos. Es un proceso complicado, difícil, pero vamos hacia ese camino. Nosotros como revista de la asociación ya cumplimos varios de los requisitos que nos exigen los repositorios para poder indexar nuestra revista. Estamos trabajando en ello y nuestro objetivo principal es que para el primer número del año que viene, del primer semestre, ya esté indexada la revista y allí sí van a llover, digamos, los pedidos para poder publicar en la revista, lo que implica eso, por sobre todo para los autores que quieran estar rankeados en niveles de la investigación científica. Comentarles también que esta edición número 6 hemos tirado y lanzado 250 ejemplares que van a estar a disposición por sobre todo de los consocios en forma gratuita. Inclusive la gente del interior que está viendo esta transmisión pueden realizar y solicitar su ejemplar y será remitido vía secretaría. Pero también comentarles que a partir de hoy la versión digital de este número va a estar disponible en los portales de la asociación, cumpliendo así uno de los requisitos que nos exigen los repositorios de tener una versión digital de la revista. Entonces, en primera ocasión lo vamos a tener también en versión digital a partir de hoy. Y finalmente, no quiero pasar la ocasión para invitarles a todos los que nos están viendo y a los presentes que postulen sus investigaciones para la 7ª edición de la revista. Estamos cerrando la convocatoria este 30 de septiembre, pero si hay algún colega que tiene algún inconveniente para cerrar en ese plazo y necesita algún asesoramiento, estamos presentes nosotros, los del Consejo Editorial, que somos unos cuantos aquí, como verán ustedes en la primera portada de la revista. Está el doctor Raúl también aquí. Estamos nosotros para ayudar y asesorarle para que sea realidad la publicación en la 7ª edición de la revista. Y nuevamente, muchísimas gracias y saludos cordiales y felicitaciones a los autores. Muchas gracias. Seguidamente, damas y caballeros, haremos entrega de un reconocimiento a su excelencia, al ministro doctor Manuel Ramírez Candia. Sí, del Consejo Editorial de la revista hemos preparado un reconocimiento al ministro Manuel Ramírez Candia por haberse comprometido a hacer esta presentación y haberse tomado su tiempo de leer 7 artículos, como él mencionó. Y este reconocimiento dice lo siguiente: el Consejo Editor de la Revista Jurídica de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay otorga el siguiente reconocimiento a Vuestra Excelencia, profesor doctor Manuel Ramírez Candia, por haber realizado la presentación de los artículos jurídicos publicados en la 6ª edición de la Revista Jurídica de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, llevada a cabo el jueves 21 de septiembre del corriente en la sede central de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Firma el presidente Ángel Daniel Coene y mi persona como director de la revista. Muchísimas gracias a todos. También queremos hacer reconocimiento a nuestros principales protagonistas, que son los autores. Ellos son realmente los principales protagonistas de este acto. Queremos entregarles un pequeño reconocimiento por haber confiado en la revista y postular sus artículos. Entonces, seguidamente vamos a ir llamando a los autores y acá la mesa va a ir entregando los certificados a los autores. Doctora Flavia Lorena Recalde. Vamos a hablar del etiquetado de alimentos, porque si bien va a ser una audiencia de la reglamentación, el proyecto también está llevando su tiempo para... Felicitaciones. La reglamentación de la ley de etiquetado frontal de alimentos se encuentra en consulta. Doctora Fátima Natalia Huerta Recalde. Nutrición publicó el documento del proyecto. Se menciona que el rotulado no debe estar cubierto
visualización. No podrá estar visible otro rotulado, por ejemplo, los octágonos de Argentina o las advertencias en portugués de Brasil. Aquino, doctora Cintia Noemí Vega Martínez, Esta implementación a partir de la firma del decreto. Los envases retornantes tendrán 26 meses de tiempo, mientras que las MIPYMES 24 meses. doctor Cristian Duarte González, La normativa alcanzará a los alimentos doctora envasados. María Eusebia Segovia, Será obligatoria para los que tengan un área menor de 35 centímetros cúbicos, harinas de trigo enriquecidas, huevos, leches fermentadas, quesos descremados, leches fluidas evaporadas con y para el doctor polvo, Eleno Quiñones Acevedo. oliva y otros aceites vegetales. Seguidamente vamos a ir, estamos terminando el acto. Gracias a todos por su presencia, a los que están siguiendo vía telemática. La foto oficial, como de costumbre y tradición, con nuestras autoridades y también a los autores de la sexta edición de la revista jurídica. Por favor, si son tan amables. Después le invitamos a un brindis aquí a salir del salón. No sé si los autores